Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Jessica Andrea Villamizar Mendoza. Hoy voy a exponer mi parte junto con mis compañeras. Identificación y contextualización de los contratos privados en Colombia. Bueno, encontramos el contrato privado, el cual es un acuerdo legal entre dos o más partes que establece los derechos y obligaciones de las partes involucradas en una relación jurídica y específica, a diferencia de los contratos públicos. ¿Qué tipo de contratos privados encontramos? Tenemos el contrato unilateral y bilateral, el contrato gratuito, el contrato conmutativo. Bueno, el contrato civil, ¿qué es? Es un acuerdo legal entre dos o más partes que establece los derechos y obligaciones de las partes involucradas en una relación jurídica específica. Estos contratos están regulados por el derecho civil y suelen abarcar variedades de acuerdos y transacciones que no están relacionadas con el comercio empresarial. Contratos comerciales. De acuerdo con el artículo 864 del Código de Comercio, el contrato es un acuerdo entre dos o más partes para constituir, regular o distinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Los tipos de contratos comerciales son contrato de trabajo por tiempo determinado. Es un contrato en el que el trabajador presta un servicio y el empleador pues le paga un salario. El contrato de trabajo a tiempo parcial es el que se paga por horas y el contrato a término definido es el que está a un término fijo y debe ser siempre por escrito y no puede ser mayor a 3 años. Asimismo, el contrato a término indefinido es el contrato que no está estipulado a término fijo y no está ni por hora de labor o es ocasional o transitorio. Este siempre va a tener una vigencia mientras subsistan las causas que dieron origen. Y el contrato de trabajo por obra o servicio determinado se celebra para realizar un trabajo específico y cubrir una necesidad, ya sea un mantenimiento de aires o de local. La diferencia entre el lucro cesante y el daño emergente. El daño emergente y el lucro cesante son conceptos utilizados en el ámbito de referirse a las pérdidas o perjuicios que deben surgir como consecuencia del incumplimiento o cumplimiento defectuoso de una obligación contractual. El daño emergente se refiere a las pérdidas directas y concretas que resultan de no cumplir de manera eficiente una obligación, y el lucro cesante se refiere a la ganancia o beneficio que se deja obtener debido a dicho incumplimiento o cumplimiento deficiente. En resumen, el daño emergente representa las pérdidas directas sufridas y el lucro cesante las ganancias o beneficios que se dejan de obtener. Esto según el Código Civil. La responsabilidad civil contractual y extracontractual. Según la STS del 24 de julio de 1969 hay responsabilidad contractual si se cumple un doble requisito, que entre las partes exista un contrato o una relación contractual y que los daños sean debidos a incumplimiento o cumplimiento defectuoso. Y la responsabilidad civil es contractual es cuando, con total independencia de las obligaciones de cualquier otro tipo que existan entre las partes, el daño se produce por violación o deberes generales de conducta dimanante o la regla general del alterón no la hereda. Buenas tardes, mi nombre es Caterine Peña y continúo con la explicación de contratos laborales. Un contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, ya sea natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante alguna remuneración. ¿Cuáles son los elementos de los contratos laborales? La voluntad, el carácter personal, la dependencia y la ajenidad. Principios que se aplican en los contratos privados. Estos principios son aplicables en la mayoría de las jurisdicciones y son esenciales para establecer relaciones contractuales justas y equitativas. El primero, autonomía y la voluntad, que establece que las partes tienen libertad de celebrar un contrato y establecer los términos y condiciones. La libre formación del contrato. Estos contratos privados pueden ser verbales o por escrito, no requieren ninguna formalidad específica, aunque es importante que los contratos de más importancia estén registrados por escrito. La buena fe. Las partes deben actuar de buena fe y cumplir con las obligaciones de manera honesta y justa. Libertad de contenido. Tienen la libertad ambas partes de acordar las cláusulas y condiciones que consideren pertinentes para la celebración de determinado contrato. La equidad. Los contratos deben ser justos y equitativos para ambas partes, no se deben imponer condiciones abusivas o desequilibradas.
La irrevocabilidad del contrato. Una vez las partes que hayan llegado a un acuerdo y se haya celebrado el contrato, no pueden revocarlo unilateralmente sin el consentimiento de la otra parte. Y la seguridad jurídica. Todos los contratos privados deben proporcionar seguridad y certeza jurídica a las partes involucradas. Las obligaciones y derechos deben ser claros. Muchas gracias.